Bienvenidos amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios a este espacio homónimo de este medio de comunicación hacia el encuentro con Dios, con entrevistas, invitados sobre diversos temas que nos ayudan a formar y avanzar en nuestra fe. Continuamos hoy en una pequeña seguidilla, una secuencia de este pequeño serie de temas sobre el sufrimiento humano a la luz de la carta apostólica de San Juan Pablo II, Salvifici Doloris, sobre el sentido cristiano del sufrimiento humano, un tema que ciertamente siempre será actual, lo hemos visto en el espacio anterior. Hoy nos sigue acompañando, gracias a Dios, el padre Antonio Ruiz Ruiz, que se encuentra en nuestros estudios desde la ciudad de Lima. A él le damos el saludo y bienvenido, padre, una vez más a este espacio. Muchas gracias a todos y una vez más una alegría poder estar con todos. Muchas gracias, y antes de ingresar y hacer quizá un pequeño resumen o recordar lo que habíamos visto, saludar a todos los oyentes y televidentes y cibernautas y también al equipo técnico que hace posible nuestra conexión tanto en Lima como en Arequipa y al equipo de producción. Padre, ya habíamos visto un poquito el contexto de este documento que muchos recomendamos. Por ejemplo, en la librería Testimonio pueden preguntar por él. Hay documentos más largos, este es relativamente corto, 60 y algo páginas, pero muy profundo para orar y que lo lleven a la capita. Salvifici Doloris, en sus momentos de oración, amigos, y sobre todo nos despedíamos del programa anterior saludando a tantos amigos, Padre, a veces no quedamos en la cuenta que en casa, con la televisión, la radio, están llevando la cruz del sufrimiento, la cruz de la enfermedad y también distintos dolores. Hoy el capítulo nos lo recordará, pero un saludo especial para todos ellos que es una gran cantidad, a veces no caemos en cuenta de ello. Para ellos un especial saludo, esperamos que este espacio concretamente les pueda dar un poco de luz en medio de esa prueba. Y bueno, padre, recordábamos la vez pasada el contexto en que se escribió el documento, recordamos que era también cerca a su ordenación sacerdotal, qué bonita coincidencia, diosidencia. También recordamos pues el atentado que sufrió San Juan Pablo II, y una idea quizá que podemos recordar es que si alguien no está experimentando algún tipo de sufrimiento es que tiene una enfermedad extrañísima y rara, que las hay, o está muerto. El resto de nosotros, de uno u otro modo, llevaremos algún tipo de sufrimiento y de dolor. Creo que podríamos un poquito también recordar esto. Padre, no sé si algún puntito más antes de entrar a este capítulo segundo sobre el mundo del sufrimiento humano. Así es, diríamos, en el capítulo anterior estábamos viendo San Juan Pablo II va entrando, ¿no?, al tema. Hoy profundiza bastante más sobre este mundo del sufrimiento, del cual, como usted acaba de decir, nadie está libre, salvo alguna excepción muy excepcional. Entonces, pero el resto, ahora eso sí, no se refiere solo al mundo o al estado del dolor, se refiere a toda clase de sufrimientos. Y ahora entraremos en este capítulo a ver ese amplio abanico del sufrimiento, que no solamente es el dolor, sino mucho más. Entonces, todo esto es lo que queremos ver ahora. Muy bien, padre. Pues empezamos este segundo capítulo sobre el mundo del sufrimiento humano. No es nuestra intención correr y avanzar mucho, sino como profundizar, ¿no? Que sedimente en nosotros, en nuestra alma, lo que el Papa Juan Pablo II nos dice desde esta experiencia del dolor que él mismo sufre, recordamos, desde un atentado ya muy conocido, y a raíz de ello, al año y medio, escribe esta carta. Bueno, empieza este numeral, padre, realmente recordamos algo muy profundo. Tiene un tinte filosófico como el Papa que lo escribe, pero yo creo, como todo lo filosófico, parte y es aplicable y más con la fe, ¿no?, a lo propio. Comienza diciendo así el numeral 5. Aunque en su dimensión subjetiva, como hecho personal encerrado en el concreto e irrepetible interior del hombre, el sufrimiento parece casi inefable intransferible. Por eso, quizá al mismo tiempo ninguna otra exige, en su realidad objetiva, ser tratada, meditada, concebida en la forma de un explícito problema, y exige que en torno a él
hagan preguntas de fondo, se hagan preguntas de fondo y se busquen respuestas. Padre, podemos teorizar del dolor, hablar del dolor, pero la persona sufriente, el que sufre, muy bien podría decirlo, no sé si San Juan de la Cruz decía algo así, pero, o sea, no me teorices del dolor porque yo soy el que estoy sufriendo y Así esto es es. incomprensible. Esto que dice el Papa, todos lo tenemos bien captado, ¿no? Es en su dimensión subjetiva lo que cada persona siente, porque eso es experiencia universal de todos, que cada uno la misma situación, la misma enfermedad, el mismo problema, la misma herida, la lleva de modo diferente. Por eso, como dice el Papa, el dolor o el sufrimiento en su dimensión subjetiva, personal de cada uno, aquí el hecho es personal. Diríamos, el sufrimiento casi intransferible. Desde luego, lo que yo sufro, puedo contártelo, pero no puedo dártelo. O sea, no puedo hacer, o sea, que yo deje de tenerlo y te lo paso a ti. Yo quisiera quitarle el sufrimiento a ese hijo que veo sufrir y que tanto amo. ¿Qué podría yo hacer para yo cargar ese sufrimiento y que él no lo tenga? Esa es la parte intransferible. No puedo más que acompañar, que es otra cosa. No es quitárselo, ¿no? Compartir, pues sí, llevo algo de la amargura, del sufrimiento, porque amo a la persona, comparto con él, pero sigue siendo personal e intransferible. Entonces, en esta primera, diríamos, en esta reflexión que hoy estamos tocando, en esta primera parte de la reflexión, ¿será verdad que yo, cuando sufro, nadie me comprende? Ciertamente que nadie siente lo que yo siento. Sentirá lo que él siente, que puede ser el mismo dolor. O sea, pongámoslo así en números más así, ¿no? Si me dan un martillazo y le dan un martillazo al otro, los dos hemos tenido un martillazo. Entonces, claro que sentimos lo mismo, no de la misma manera. Cada uno tiene su forma de enfrentar ese dolor y su forma de asimilarlo. Aquí es donde está lo personal e intransferible de este mismo sufrimiento. Porque cada uno, y aquí ya viene la inmensa variedad de la capacidad de la persona según su vida espiritual, según su vida física, según su estado de salud, de Su ánimo, historia. etcétera. Entonces, en ese conjunto, cada uno lleva su propio sufrimiento y también el enfoque, qué es lo que quiere hacer. Porque algunos se enfocan en el sufrimiento y otros se enfocan en cómo liberarse de este sufrimiento. Entonces, el que se enfoca en por qué he sufrido, qué es lo que me ha hecho sufrir, otros en qué es lo que estoy sufriendo y otros en cómo salir de esto. Yo estoy aquí sufriendo, pero ¿cómo me libero de esto, no? Lo primero que tengo que hacer es que o meter la mano en agua fría para que el frío ya no me lo dé, no me haga sentir el sufrimiento, el dolor. Entonces, o buscar algún remedio, una medicina, algo. Otros se concentran en lo que sufren y simplemente viven ese sufrimiento intensamente. Pero hombre, ¿por qué no haces algo para liberarte? No reacciona, no tiene esa capacidad, su psicología, su experiencia, etcétera. Y así cada uno lo ve, lo siente y lo vive desde su personal e intransferible situación, sentimiento, emoción y demás. Y esto es lo que hace que, aunque todos podamos sufrir un mismo efecto, una misma situación, el problema de un familiar que se muere, todos los hijos pierden a su padre o a su madre cuando se muere. Es mi padre quien se ha muerto y el tuyo, el tuyo, el tuyo. Pero cada uno tiene su vida espiritual, tiene su visión, tiene su fe en la vida eterna, en la resurrección, o falta de fe, no tiene esa fe, no la vive. Entonces, enfrentar una misma situación desde distintas situaciones psicológicas, afectivas, espirituales y físicas, de salud y demás, afecta diferente. Y esto es lo que está diciendo el Papa aquí,
Ni juzguemos a los demás por lo que yo siento, que este es uno de los peligros, ¿no? Pues eso es poca cosa, es que este no. ¿Por qué? Porque yo sé superarlo o es algo que a mí no me hace sufrir de esa manera. Sin embargo, hay personas que eso les hunde de una manera especial. Entonces, el primer planteamiento en este punto del sufrimiento humano, el mundo del sufrimiento humano, cada uno lo ve desde su perspectiva y es personal. Yo esto es lo que estoy sufriendo. Tú será también una situación semejante, estamos en el mismo barco, pero los llevamos de modo diferente, porque tú tienes tu psicología, tu fortaleza y tu vida espiritual diferente y tus experiencias. Entonces, no juzguemos ni condenemos a los demás según nuestra experiencia. Y aquí es tratar de meterse en, como la empatía, ¿no? En meterse en los zapatos del otro, ponerse en su situación, en su psicología y verlo desde él, no desde uno. Eso ya nos hace que podamos entender mejor y podamos buscar un remedio cuando nos toca poner remedio a esa situación. Esto es muy, muy enriquecedor. El mismo numeral Padre nos da también un matiz sobre la limitación de una descripción meramente médica o externa, como también usted en cierta forma nos comenta ahora. Permítame leerlo, creo que nos puede ayudar para ir a la pausa que ya nos avisan dentro de unos minutos. Dice: como se ve, no se trata aquí solamente de dar una descripción del sufrimiento, dice el Papa. Hay otros criterios que van más allá de la esfera de la descripción y que hemos de tener en cuenta cuando queremos penetrar en el mundo del sufrimiento humano. Puede ser que la medicina, en cuanto ciencia y a la vez como arte de curar, descubre en el vasto terreno del sufrimiento del hombre el sector más conocido, el identificado con mayor precisión y relativamente más compensado por los métodos de la terapéutica. Sin embargo, este es solo un sector, dice el Papa con mucho acierto. El terreno, esto es muy bonito, yo lo he marcado aquí, el terreno del sufrimiento humano es mucho más vasto, mucho más variado y pluridimensional, lo que usted nos comentaba, padre, y dice: el hombre que sufre de modos diversos, no siempre considerados por la medicina, ni siquiera en sus más avanzadas ramificaciones. El sufrimiento es algo todavía más amplio que la enfermedad, más complejo y a la vez aún más profundamente enraizado en la humanidad misma. Padre Antonio. Así es. Claro, cuando hablamos del dolor, es lo primero. Segundo, el sufrimiento, que ya es mucho más amplio, porque yo puedo tener un dolor por una enfermedad, por una herida, por un golpe, pero el sufrimiento es por una noticia. Ya no, ahí es donde vemos la realidad del cuerpo y el alma de las personas. Entonces, yo puedo darte una bofetada y ¿qué es lo que te duele? Te duele realmente el golpe con la ofensa. Ahora, pero si te doy una mala noticia, se ha muerto un ser querido, esa persona que tú amas, oye, ¿sabes que fulanito ha tenido un accidente y ha muerto de repente? Yo no te he tocado. Y sin embargo, el dolor que te produce es mucho más profundo. ¿Por qué? Porque ese es el dolor del alma. Entonces, al tener cuerpo y alma, aquí se nos junta este mundo y para que caigamos en la cuenta y podamos ver, ¿no?, todos los matices del sufrimiento. Ciertamente hay un dolor, un sufrimiento, y aquí está diríamos, lo de la persona que ama por el amado, ¿no? Vicario, que yo sufro en lugar de otro. Entonces el castigo, yo voy a recibir el castigo, entonces yo no soy el culpable, pero sí quiero sufrir lo que tendría que sufrir el otro para que el otro no lo sufra. Ese es el sufrimiento, el dolor vicario. Está un dolor justo, ciertamente es justo por lo que he hecho, pero está el dolor injusto que duele mucho más. O sea, ¿por qué me acusan de algo que yo no hice? Entonces, si yo no soy culpable, yo no fui, entonces me están injustamente acusando. Es el dolor injusto. El proporcional, ciertamente a la medida del daño que yo he hecho o de la acción que he cometido o de la enfermedad que tengo, es proporcional. Pero cuando, claro,
por una palabra que dije, me hacen un escándalo, una cosa, esto no es proporcional, se están pasando, es mucho más de lo que merece mi acción. El soportable, ciertamente, cada uno tiene sus límites, ¿no? Y ya hay cosas que uno ya no puede soportar, que ya está al borde de la desesperación o que llega a caer una desesperación. Y por eso es por lo que hoy día este tema de la sedación, que es cuando una persona se teme que no puede soportar ese estado de dolor, esa situación en la que está, entonces se le seda para que pueda tener diríamos, el control, el dominio, y ya con la sedación más profunda es que no tenga ese dolor que se le haría insoportable y por lo tanto llegaría a cosas peores, ¿no? Puede blasfemar, puede estar deseándose la muerte o agrediéndose, haciendo algo porque ya no soporta. Entonces se necesita sedarlo para que la persona se tranquilice y pueda ese sufrimiento ser superado. Luego está el sufrimiento físico, realmente es el dolor, la enfermedad, la herida, la amputación, lo que sea. Y eso me está haciendo un dolor, pero no lo tengo yo como algo espiritual, no como una ofensa, no como... Entonces, solamente un simple dolor o puro dolor físico. Eso es mucho más soportable y claro, eso con un remedio o con una sanación se cura. Lo malo es cuando es psicológico, espiritual. ¿Ve? Ahí es donde yo estoy íntegro, mi cuerpo está así, pero todo yo estoy como alborotado fuera de sí, tengo una situación tan tremenda. Aquí es donde pasamos a ese otro nivel de sufrimiento espiritual, psicológico, que a veces, o sea, lo físico tiene un proceso mucho más fácil de determinar. Los médicos te dicen eso en tantos días, eso con esta medicina, eso de este proceso, y se va a ir curando así. Lo psicológico tiene mucha más trascendencia, mucho más tiempo de recuperación y demás. Eso depende de cada uno. Luego está el culpable, ciertamente. Cuando yo soy culpable de lo que hice, sufro por mi culpa. El inculpable, el que no tiene esa culpa y entonces se le está haciendo algo. Entonces, como vemos, esta inmensa variedad de sufrimiento es lo que el Papa quiere enfrentar desde la fe. Por eso, el mismo sufrimiento, la misma situación en la que estemos, según sea el grado, el nivel de mi fe, según sea mi capacidad psicológica para tratarlo, llevarlo y dirigirlo, va a ser muy diferente el estado en el que me encuentro y el resultado del tratamiento, del esfuerzo que hago por superarlo. Y aquí es donde el Papa quiere apuntar para que nos ilumine la fe. Entonces, primero nosotros, que es importante que sepamos cómo enfrentar mi sufrimiento, pero también muy importante comprender a los demás. Entonces, por eso veo a una persona y tengo que valorar qué grado de fe tiene, si la persona está puesta en Dios o si no tiene ninguna fe ni confianza en Dios, o una fe muy, muy pequeña, diríamos de alguna manera, o cuál es su situación para entonces poder empezar el camino de la ayuda y de la superación de esta situación. Por eso, vamos a pedirle al Señor y a la Virgen que tengamos esta luz para comprender y amar a los demás. Esto va en línea, padre, lo que San Juan Pablo II también en el mismo numeral decía al acabar, porque él comenta como diciendo que él hace una distinción entre sufrimiento físico y sufrimiento moral, que es lo que usted nos ha venido como desglosando ya en estas diversas formas de sufrimiento que todos padecemos. Incluso va a querer él un poquito hacer una distinción entre dolor y sufrimiento, pero el numeral 6, padre, comienza con ya, pues a raíz de estas meditaciones y reflexiones hondamente humanas, comienza diciendo ya con esta luz, ¿no? Dice,
la Sagrada Escritura es un gran libro sobre el sufrimiento. Increíble. Y ciertamente cabe uno recordar distintos textos de la Escritura para que podamos recordarlo, ¿no? Entonces, no sé si usted a raíz de esto nos quiere un poquito comentar. Hace varias citas, tiene aquí de los libros del Antiguo Testamento, en el Nuevo también, desde luego, efectivamente, Cristo será, vamos, el ejemplo del varón de dolores, ¿verdad? Entonces, Padre, aquí también, qué distinto, ¿no, Padre? Tener como la luz y el apoyo de la fe para enfrentar esta realidad esencial al ser humano, y qué distinto enfrentarla sin fe. Y, Padre, entonces quizá nos va a venir muy bien como para abordar un poquito el numeral 6, que habla de la Sagrada Escritura como un gran libro del sufrimiento. Y yo por aquí he apuntado unas preguntitas, se las haré luego para continuar hacia el encuentro con Dios. A todos los amigos sobre el sentido cristiano del sufrimiento humano en este pequeño gran documento Salvifici Doloris del Papa Juan Pablo II. Enseguida continuamos hacia el encuentro con Dios y por favor no se olviden de dejar consultas, hacérnoslas llegar en la parte inferior, en la pantalla está saliendo los WhatsApp de contactos, o en los comentarios de Facebook o YouTube también les agradecemos alguna consulta para el Padre Antonio en nuestro próximo encuentro. Enseguida continuamos. Continuamos en Hacia el Encuentro con Dios, con el Padre Antonio Ruiz Ruiz, sacerdote misionero, que ahora se encuentra en la ciudad de Lima, en nuestros estudios, una breve misión por allí, y nos está compartiendo, estamos haciendo con él una pequeña seguidilla, una serie de temitas sobre el sentido cristiano del sufrimiento humano a la luz de la carta apostólica de San Juan Pablo II, Salvifici Doloris, que precisamente comienza así: suplo en mi carne, dice San Pablo, lo que falta a las tribulaciones de Cristo en su cuerpo, que es la Iglesia. Padre Antonio, pues el mismo Papa en este numeral 6 que decíamos en el bloque anterior, comienza recordándonos que la Sagrada Escritura es un gran libro sobre el sufrimiento, ¿no? Y va mencionando, por ejemplo, dice, de los libros del Antiguo Testamento mencionaremos solo algunos ejemplos de situaciones que llevan el signo del sufrimiento, ante todo moral. Interesante lo que usted nos comentaba y que pues incluso como que tiene, no sé si decirlo esto bien, mayor profundidad. Dice, el peligro de muerte, en Ezequías, por ejemplo, la muerte de los propios hijos, como temía Agar en Génesis, especialmente la muerte del hijo primogénito y único, esto vemos también en Tobías, también la falta de prole, con Génesis también se ve esto, la nostalgia de la patria, la persecución y hostilidad del ambiente, el escarnio y la agresión hacia el quien sufre, la soledad y el abandono, y otros más como el remordimiento de conciencia, la dificultad en comprender por qué los malos prosperan y los justos sufren. Esto sigue hoy: la infidelidad e ingratitud por parte de amigos y vecinos, las desventuras de la propia nación. Y bueno, y va hablando esto un poquito, Padre, ¿no? Entonces, decíamos, no sé, qué bendición tener la fe para enfrentar esta realidad. O sea, como dice el Papa, como nos recuerda, los libros del Antiguo Testamento, ahí comienza mencionando ya el sufrimiento. Es que lo hace en el capítulo 3 del Génesis. O dicho de otra manera, en la Sagrada Escritura tenemos dos capítulos, no dos libros, sino dos capítulos, el primero y el segundo del Génesis, donde no aparece el sufrimiento para nada. Dios lo creó todo muy bonito, todo estaba muy bien, todo perfecto, y creó el cielo, creó la luz, creó las plantas, creó todo, era muy bonito. Son dos capítulos. El segundo capítulo crea al hombre, lo pone en el paraíso, todo feliz, el hombre hablaba con Dios y era todo feliz. Tercer capítulo, viene el pecado y todo lo trastorna. Entra el sufrimiento y a partir de ahí Caín mata a su hermano Abel y todo ya es un crecer, un evolucionar del sufrimiento, de todo tipo de sufrimientos. Y ya, cualquier capítulo, cualquier libro, cualquier parte que te vayas de la Sagrada Escritura, de la Biblia, del Antiguo, del Nuevo Testamento, es sufrimiento, sufrimiento y sufrimiento.
Sí, esta es la realidad del ser humano. Una vez que cometió el pecado, ya entra el sufrimiento y se asienta. Ahora somos nosotros que tenemos que ver cómo lo llevamos y por eso solamente desde la fe se puede entender. Aquí en el Antiguo Testamento lo que dice el Papa, sí, ciertamente hay muchas expresiones, ¿no? Que para decir el dolor más íntimo, pues dice el corazón, el hígado, los riñones, ¿no? Son los órganos internos que nos están diciendo, como tengo un dolor en el corazón, es un dolor, tal vez han herido mi amor a la persona, al amor propio, entonces me siento herido en el corazón, es en el amor. Entonces, en los riñones, ahí se refiere a, porque, diríamos, cuando habla de los riñones, es como que en esas expresiones indica, ha salido de mí la vida, los hijos, ¿no? Entonces, todo aquello que yo he producido, todo lo que es parte mío, que yo lo he engendrado de alguna manera, entonces, eso es lo que llama cuando se refiere a los riñones o el hígado, ¿no? Entonces, y el hígado es el cuerpo ya, lo físico y toda la parte, diríamos, humana de la persona. Por eso esos tres órganos que se refiere, cuando los leamos en la Sagrada Escritura, nos va a referir a lo más íntimo del amor, del corazón, de los afectos, los sentimientos, las emociones. Cuando son heridas es dolor del corazón. Cuando se refiere al hígado, se está refiriendo a las vísceras, todo ese mundo de sufrimientos de humanos, o sea, la enfermedad, los problemas y demás que me afectan. Y cuando se refiere a los huesos, que es ya lo más íntimo, lo que me constituye, lo que me hace que yo tenga esta altura, este cuerpo, esta forma de ser, ¿no? Entonces se refiere a lo más profundo mío, a aquello que me hace ser yo, el que soy, distinto de los demás. Y los riñones, todo lo que sale de mí, todo lo que yo he producido y que es parte mío. La familia, los hijos, el trabajo, todo aquello que yo estoy concibiendo. Por eso estas distintas imágenes, porque claro, hoy día cuando ya tenemos los dibujitos que nos han hecho los médicos y tenemos ya el cuerpo humano y empezamos a abrir en esas figuras o en esos programas de internet, de la computación, donde ya vemos todo el organismo del ser humano y vemos el riñón, el hígado, el corazón, cómo funciona, todas esas cosas. Pero eso es la parte material. Aquí se está refiriendo a la parte espiritual, no solamente al dolor físico del riñón, del hígado o de lo que sea, ¿ve? Sino a la parte psicológica, lo que esto representa para cada uno. Y por eso, realmente, el mundo del sufrimiento, ahora lo pone desde la Sagrada Escritura, lo pone el Papa, viéndolo desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, es el hombre entero. Por eso, los huesos, los riñones, el hígado, el corazón, que todo esto que me duele se está refiriendo a ese mundo de sufrimiento que abarca cada uno de lo que representa este órgano, lo que es en sí físicamente, pero no, es lo que representa, que es mucho más de eso que es el corazón. Sí, es que me duele el corazón, tengo aquí una taquicardia, tengo no sé qué, eso es una partecita. ¿Ve? El corazón me duele profundamente una persona que me traiciona, un amor que no logro o que se me va y que se muere la persona y me deja un vacío en el corazón. Todas esas expresiones son las que está ahora el Papa diciendo este mundo, universo del sufrimiento. Para que nosotros, primero, no lleguemos a una desesperación de que soy el único, que solo yo y que a mí nadie me entiende. O sea, sabemos que existe, tenemos cada uno nuestra experiencia y sabemos que es toda esa variedad de sufrimientos los que podemos tener, que por eso, siempre que nos acercamos a alguien que le veamos con enfermedad, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás?
¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué necesitas? Son las preguntas de cercanía, de acompañamiento para aquel que sufre, para ver qué puedo yo hacer por él. Lo primero es entenderle, saber dónde está la fuente del sufrimiento, interna o externa, si es más espiritual, más psicológica, más física, más humana. Y entonces ya de esta manera poder empezar a adentrarnos con una finalidad, ¿se entiende? Todo esto es, la comprensión ya es una parte de la solución, no lo olvidemos. Lo primero que tiene que hacer es comprender el problema, la situación, el sufrimiento de la persona. Si no, no puedes darle remedios adecuados. Entonces, un buen consejo parte de una buena comprensión. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar el problema de los demás, del mundo o los nuestros, si no los hemos comprendido siquiera? Claro, si a base de pastillas, de drogas, yo lo que quiero es no sentir, entonces está así. Pero vamos a ver, si tu problema viene de una discusión que has tenido con una persona, de un malentendido, lo que sea, aclara eso y quédate en paz. Y ya, tocando esto, aunque no todavía nos llega, diríamos, el libro todavía, perdón, la carta apostólica, ¿no? Este documento todavía tiene que seguir avanzando, pero ya una luz, diríamos, no nos quedemos solo en el sufrimiento, en la oscuridad, sino una luz para aquellos que se encuentran con problemas, cómo enfrentarlos. Mire, hace poquitos días una persona, una señora, me consulta de un tema. Entonces me dice, padre, tengo esto, ha pasado esto, y me está contando una situación. Era su sufrimiento espiritual, psicológico, ¿no? Cómo se siente, cómo le han tratado. Entonces, le han dicho, ha pasado, no le creen tal situación. Entonces me pregunta, estamos ahí hablando, le doy una orientación y me da una respuesta y me dice, mi abuela solía decir, si es verdad, ¿por qué te preocupas? Si no es verdad, ¿por qué te preocupas? Qué bien lo ha puesto en el clavo. Entonces, si es verdad, o sea, si eso que han dicho tú lo has hecho, si te has portado mal, si has obrado mal, entonces pide perdón, haz lo que tienes que hacer, pero ¿por qué estás angustiado, agobiado, etcétera? ¿Por qué te preocupas? Soluciónalo y se acabó. Pide perdón y ya está. Si no es verdad, si es que han dicho de mí, pero yo no he sido, ¿por qué te preocupas? Entonces, si esa no es la verdad, tú sigue en paz, porque al fin y al cabo la verdad siempre saldrá a la luz. Entonces, a veces estas soluciones que parecen simples, ¿no? Pero son profundas en el fondo, puede ser la solución para muchos de nuestros sufrimientos. Porque yo empiezo a darle vueltas a la cabeza y ahí ya se crece, se multiplica, se amplía, se desvirtúa, se va a otros sitios, etc. Entonces, déjate de darle vueltas a la cabeza. Si es verdad, ¿por qué te preocupas? Soluciónalo, haz lo que tengas que hacer y si es que tú obraste más, pide perdón y ya está. No te empieces a agobiar porque te dicen una cosa que es verdad. Pues si es verdad, soluciónalo. Y si no es verdad, ¿por qué te preocupas? Quédate en paz, eso no es así. Y punto. La persona está equivocada, punto. No han entendido, sigue tu camino. Y de esta manera podemos enfocar de otra manera. Así es que podemos, este mundo del sufrimiento no es un caos, un pozo sin fondo donde te metes y ya no hay salida. Siempre hay una salida. Física, a veces no tiene remedio, pero tiene paliativos. Psicológica, siempre puedes trabajar para que esto no te agobie y te hunda y te desespere, pero sobre todo espiritual, porque Dios es mucho más grande que todo lo que nos pasa. Cuánto ayuda, Padre, esto que nos va comentando y estos minutitos finales, como para ir cerrando, me surgen varias preguntas. Yo ahí no sé por dónde comenzar, porque el mismo numeral va a entrar a un tema que creo que va a ser con el que iniciaremos la próxima, el próximo tema que nos encontremos, porque es la relación entre mal y sufrimiento.
usted hace unos minutitos, al hacer la división un poco, ¿no?, de los tipos de sufrimiento que puede haber, a veces uno puede caer como en conciencia, ¿no?, y decir, oye, estoy sufriendo por esto que hice. O como usted decía, estoy sufriendo injustamente, etcétera. Entonces, siempre el Papa dice un poquito en esta carta de que el sufrimiento que experimenta la persona, sea físico o moral, sobre todo, siempre viene por con una relación al mal. Y quizá esto puede ser como más angustioso, padre, el que uno se pregunte, ¿no?, que por qué sufro la injusticia de algún tipo, ¿no? Entonces, yo creo que con esto un poquito, estos minutitos que nos quedan, podríamos como ir cerrando, padre, y nosotros meditar y preguntarle en esto importante. Aquí, esta preguntita que la tenía incluso la vez pasada, la importancia, lo decía hace poquito una hermana, que es, por ejemplo, siendo familiares, amigos o cercanos de alguien que sufre de algún tipo, usted lo decía de otro modo, la importancia de escuchar. En primer lugar, saber escuchar a las personas que sufren. Y aquí, padre, me venía a la mente la idea de Cristo, que evidentemente nos escucha a Dios, pero también ese compadecerse, ¿no? Padecer con, cómo puede ser como llevable la carga que uno pueda llevar de todo tipo. Así es. Ciertamente, como hemos dicho en el libro del Génesis, aparece claro que el sufrimiento entra por el pecado. Entonces, él siempre tiene una relación al mal, al pecado. Entonces, y el pecado es el que lo hace, lo multiplica y lo aumenta y lo profundiza. Entonces, cuando nosotros queremos estudiar, comprender la raíz del mal, ¿por qué me pasa esto? Tengo que buscar el raíz del pecado. No siempre es porque yo he pecado. Puede ser como nuestro Señor Jesucristo, que ya más adelante se verá, el dolor vicario, redentor, etcétera, ¿no? Pero siempre hay una relación. No quiere decir que sea personal, no quiere decir, esto me pasa porque hice esto, esto me pasa por aquello, o me están castigando y yo no he hecho nada. Entonces, ya sin culpa mía, no, es culpa de alguien, culpa de algo, culpa de alguna manera. Entonces, siempre será por ahí. Entonces, en vez de agobiarnos y desesperarnos, empecemos a quitar el mal y así aliviaremos el sufrimiento. Entonces, el mal moral, la ofensa a Dios y la ofensa a los demás, el ir contra los mandamientos de Dios, es la causa de todos los sufrimientos, aunque no siempre directamente, a veces indirectamente o más indirectamente, ¿no? Repercute en los demás lo que yo hago, mi ejemplo, etcétera. Pero siempre podemos empezar a comprender esa relación entre el sufrimiento y el mal obrar, el mal actuar, para poder decir, yo tengo que poner remedio a esto. Voy a empezar a cambiar. Y si no, en la medida que yo puedo, y también mejorar la situación, el ambiente, ayudar a los demás a que sean mejores y así habrá menos sufrimiento en general. Muy bien. Bien, padre Antonio, pues le dejo también como una pregunta para nuestro próximo programa y la tercera de esta serie también, porque el mal y el castigo también ahí es un tema bien profundo, tratado. Quizá también vamos a entrar seguramente a tocarlo brevemente en nuestro próximo encuentro. Padre Antonio Ruiz, le damos gracias por acompañarnos, le pedimos la bendición sacerdotal para los oyentes televidentes, especialmente para aquellos que estén pasando por esta prueba del dolor, del sufrimiento de algún modo. Para despedirnos, Padre, por favor, le pedimos esa bendición sacerdotal. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Padre Antonio Ruiz, sacerdote misionero, miembro de este equipo DNC, que ahora está un poquito más cerca de nosotros, se encuentra en nuestros estudios
de Lima. Le agradecemos por estar con nosotros y hasta la próxima en esta pequeña secuencia sobre el sufrimiento, este seguidilla de temas. Ya a todos los amigos de NC, gracias por acompañarnos. Por favor, no olviden de suscribirse si a través de algún medio digital nos están viendo, por favor, y compartir para que hagamos más bien a más personas. Y nuevamente, si está a tu alcance, en tus posibilidades, por favor, colabora con este apostolado de alguna forma para poder seguir transmitiendo esta señal de luz y de esperanza a través de María. Con nosotros, si Dios quiere, será hasta un próximo. Haz el encuentro con Dios. Hasta pronto.